Padre eterno, te damos gracias porque estamos en tu casa, Padre, porque somos más que vencedores por medio de Jesucristo, porque estamos aquí, Padre mío, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Jesucristo ya hizo. Tu palabra declara, Padre eterno, Señor, que somos más que vencedores. Y Padre, eso a veces parece que no sentimos esa verdad. A veces actuamos como si no fuera cierto, pero eso no cambia la realidad, Padre mío, de que tu palabra declara que en Cristo somos más que vencedores. Por eso yo clamo a ti, Padre, para que hoy tu Espíritu penetre lo más profundo de nuestro corazón, para que ilumine nuestro entendimiento, para que podamos comprobar tu buena voluntad perfecta, santa y agradable, Padre, para que podamos apropiarnos de las promesas tuyas que son en Cristo Jesús. Amén, Padre mío. Yo declaro esa verdad en el santo nombre de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo mientras usted se sienta en este día. Por las últimas 2 semanas hemos estado hablando bajo el tema porque Jesús terminó, tú puedes comenzar. Y estamos usando el pasaje bíblico de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, que dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho renacer, o sea, nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y hemos hablado, hermano, del poder sin duda que tiene la cruz, o la representación de lo que la cruz significa, el perdón de los pecados. Pero estamos también viendo paralelamente el poder que la Biblia habla del poder de la resurrección, el poder de la tumba vacía. ¿Qué significa que Jesús se levantó de los muertos? ¿Qué significa que Dios nos ha hecho realmente nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva? Hay gente que vive sin esperanza. De hecho, hay cristianos que viven sin esperanza porque no conocen la verdad de lo que la palabra de Dios realmente enseña. Y yo quiero que usted vea este diagrama, porque este diagrama le va a ayudar a usted a comprender que la esperanza viva que Jesús nos ofrece incluye diferentes facetas. Una de esas facetas es que Jesús venció, hermano, la muerte. Jesús venció no solamente la muerte, pero vimos también la semana pasada que Jesús venció y quitó el poder del pecado. Y ya el pecado no será nuestro amo y nuestro Señor, sino que hemos sido libres del poder, del dominio del pecado. Hoy vamos a enfocarnos específicamente a hablar de que Jesús venció a Satanás, y por lo tanto, como Jesús venció a Satanás, los principados, las potestades de las tinieblas, entonces tú y yo podemos comenzar a vivir en victoria. Y si tú realmente entiendes lo que significa eso, la manera en la cual tú caminas, la manera en la cual tú sirves a Dios, la manera en la cual tú miras el futuro que Dios ha puesto delante de ti, va a ser muy distinto a lo que muchos han visto. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a ver la cuarta área. Porque Jesús venció la enfermedad, tú y yo podemos vivir en salud. Pero hoy en la parte 3 quiero hablar bajo el tema: porque Jesús venció a Satanás, tú puedes comenzar a vivir en victoria. Ahora yo quiero que vayamos mirando, y yo quiero que por favor sea paciente conmigo y me siga, because I'm heading somewhere. Voy hacia algún lugar para llevarle, explicarle una verdad que usted tiene que entender. Pero antes tengo que darle un trasfondo para que cuando comparta el principio que quiero compartir hoy, usted pueda entender realmente lo que significa. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. O sea, la Reina Valera dice: no es contra sangre y carne, sino contra poderes o principados, contra autoridades, contra potestades que dominan o gobiernan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas
en las regiones celestiales. Entonces lo que dice el apóstol Pablo, todavía existe una lucha real en el mundo espiritual. Por supuesto que hay guerras humanas en todas partes del mundo hoy en día, pero también hay una guerra que el ojo humano no puede ver. Hay una lucha que el ojo humano no puede ver, pero que es tan real como las guerras físicas que estamos viendo hoy en día a través de la televisión. Ahora, cuando miramos esto, podemos pensar, y esto puede provocar temor. Yo recuerdo que cuando en el 1991 yo estaba comprometido con mi esposa y estábamos en un sitio que se llama en Lajas, y allí estábamos disfrutando un momento juntos y sonaron las alarmas porque en esa época ya habían hecho un llamado para ir a atacar el primer presidente Bush a Irak. Y yo recuerdo que en mi corazón se llenó de tristeza. Mi esposa comenzó a llorar porque pensaba que me iban a llevar a mí a la guerra. Gloria a Dios que no fue así. Ahora, hubo un momento de temor, de incertidumbre por la posibilidad de una guerra. Y sabes que muchos cristianos cuando leen este pasaje bíblico, el temor se apodera de ellos porque piensan que el hecho de que hay una lucha, hay peligro. Y déjame decirte, amado hermano, si tú entiendes lo que Jesucristo ganó por ti en la cruz del Calvario, cuando tú lees este pasaje bíblico, el temor no se apodera de ti, sino la confianza de saber lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. El poder sobrenatural de la resurrección que ahora sí está disponible para ti y para mí. Cuando Jesús murió, hermano, y resucitó, no solamente Él venció el pecado y la muerte, sino que también venció a Satanás, a los gobernantes, a los poderes de las tinieblas. De hecho, la forma en que Jesús nos habla sobre esto, cuando Jesús caminó en la tierra, Él habló proféticamente de lo que iba a ser luego en el futuro. Yo quiero que usted vea conmigo, porque a veces leemos este pasaje bíblico y pensamos que nos enfocamos en la reprensión de que acusaron a Jesucristo de que Jesús echaba los demonios por Belcebú, por el poder de las tinieblas. Pero perdemos la riqueza del mensaje que Jesús está dando profético para ti y para mí. Observa conmigo San Lucas capítulo 11 versículo 20. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Jesús es acusado de que Jesús está echando fuera a los demonios por el mismo poder de Satanás. Y Jesús le dice, si fuera cierto, sabe que el reino no va a subsistir. Sin embargo, Jesús dice, ahora, sin embargo, si yo expulso estos demonios en el nombre de mi Padre por el poder de Dios, entonces significa que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Significa que ahora hay una nueva oportunidad para cancelar, eliminar y derrotar al verdadero enemigo. Y observa lo que Jesús sigue diciendo. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. En otras palabras, cuando yo tengo un armamento y tengo tesoros en mi casa y tengo gente que guarda mi casa, armados, el que va a venir a tratar de robarme, si está consciente de que tengo armas, va a pensarlo dos veces. Ahora escucha lo que Jesús dice. Jesús está diciendo, cuando el hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Ahora escucha lo que ocurre, o la posibilidad de lo que Jesús iba a hacer. Él dice, pero si lo ataca uno más fuerte que él, Jesús es el más fuerte, el vencedor, el todopoderoso, el alfa y el omega, aleluya, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dice, si viene uno más fuerte y lo ataca y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús está diciendo, es cierto, hay un príncipe de este mundo que se llama Satanás, pero para eso yo he venido, para deshacer las obras del diablo. Para eso yo he venido, para vencerlo en la cruz del Calvario, para levantarme de entre los muertos y quitarle el señorío que tiene sobre la faz de la tierra. Si Jesús vino a restaurar el dominio que Jehová Dios le había entregado a Adán y Eva en el jardín del Edén antes de ser engañado por Satanás. Y Jesús está hablando proféticamente ahora, hablando, ¿sabe que sí es cierto? Hay un príncipe en este mundo, pero como dice la canción, Jesús dijo, yo sigo siendo el rey. Jesús es el rey, el Señor de señores. Ahora, es cierto que Jesús venció y desarmó a Satanás. Ve ahora, después de su resurrección,
cómo Pablo afirma exactamente lo mismo. Y usted tiene que entender esto para que usted pueda vivir en libertad. Observe Colosenses capítulo 2 versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Sin duda, cuando Jesús muere en esa cruz, derrama su sangre, es por el perdón de los pecados. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo: perdonando nuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y clavándola en la cruz. Ahora, eso no fue lo único que Jesús hizo. Vimos la semana anterior que Jesús sí pagó el precio de nuestro pecado. Vimos también que Jesús corrompió el dominio del poder del pecado sobre nuestra vida. Ya el pecado no se va a enseñorear, no va a tomar control, dominio de nosotros. Pero escucha lo que también hizo Jesús. Jesús dice, la palabra Pablo dice que Jesús también despojando, y despojando significa quitar las armas, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si usted tiene un ejército y tú le quitas las armas, no tiene competencia ninguna en contra de un ejército que tiene armas. Por eso que usted ve que Estados Unidos, cuando hay un país que quiere combatir el terrorismo, lo primero que hace Estados Unidos es que le da tanques de guerra, helicópteros para asistirlos, le da armas para que puedan combatir, porque ellos saben que un ejército sin armas no puede combatir un ejército que está completamente armado y equipado. Pero cuando Jesús venció en la cruz, escucha claro, la palabra dice que Jesús despojó a los principados, a las potestades, les quitó las armas. O sea, los hizo inútiles, inefectivos dentro de la perspectiva divina. Y no solamente le despojó las armas, dice que los exhibió públicamente. A veces no entendemos qué significa eso. En el tiempo de Roma, cuando Roma dominaba el mundo y Roma conquistaba una nación, lo que Roma hacía era que le quitaba todo el armamento a los soldados y al líder de esa nación, y hacía un desfile y los ponían en el medio, desarmados y atados, a veces maltratados, cabizbajos, para enseñarle a todo el mundo que ellos estaban derrotados. Tenían vida todavía, pero estaban desarmados. No eran ninguna amenaza para Roma. Y Pablo lo que hace ahora es que lleva esta interpretación y lo aplica en el mundo espiritual para que entendamos nosotros lo que ocurrió en el momento que Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos. Él venció a Satanás. Jesús triunfó sobre Satanás y los espíritus malignos. Escucha, ¿para qué? Para que tú y yo no tengamos que vencerlo. You see, this is what the problem many people have. We think that we are the one who have to conquer Satan, but it's not. It was Jesus Christ, the one who paid the price. It was Jesus Christ, the one who overcame our enemy. And because he did it, we can walk in victory. Porque Jesús venció a Satanás, hermano. Tú no tienes que vencerlo. Ya Él lo hizo por ti. Él venció sobre ellos en la cruz, los despojó, aleluya, y hizo un espectáculo público, aleluya, aquel día que dio su vida en la cruz del Calvario, y al tercer día se levantó victorioso sobre la muerte y el enemigo, aleluya. You see, if you understand that reality, the way you see your life, it will change. Si entiendes esa verdad, la forma en que tú miras la vida, tu éxito, tu victoria va a cambiar completamente. Déjeme decirle, hermano, que hablamos de la resurrección de Cristo, pero permítame decirle, hermano, no acabó la historia de Jesús con su resurrección. Después de la resurrección, 40 días después de Jesús mostrarse públicamente de que había resucitado a los apóstoles y a más de 500 personas, la Biblia dice que Jesús ascendió al cielo. Y si tú no entiendes esto, pierdes lo que Dios quiere decirte. Jesús ascendió al cielo, y cuando Jesús ascendió, hubo algo que cambió la historia completa de la humanidad. Observa lo que dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó entonces a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad. ¿Sabe dónde? En el cielo y en la tierra.
se me ha dado, dijo Jesús, esto fue después de resucitar, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos. En otras palabras, no tenemos lucha contra sangre ni carne, hay principados y potestades, pero tengo autoridad sobre ellos. Y por eso te envío confiado. Jesús se fue, pero ¿sabes qué? La autoridad de Jesús es en el cielo y en la tierra. Por eso la Biblia dice que oremos: Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque Jesús es Señor y Rey y vencedor en el cielo, y Jesús es vencedor y Rey aquí en la tierra. Pero tú y yo somos los guardianes, los soldados que enforzamos esa verdad. Hay mucha gente que desobedece las leyes, y los policías son los que se encargan de recordarle que hay una ley que hay que obedecer y que hay consecuencias. Y sabe que tú y yo también somos esos policías que Dios ha dejado en la faz de la tierra para recordarle a Satanás, a los principados y las potestades, que hay una ley divina, aleluya, de que Jesucristo es el Rey de reyes, Señor de señores, en el cielo y también en la tierra, aleluya. That should really motivate you to live a victorious and holy life. Eso debe motivarte a vivir una vida victoriosa y de gozo en Cristo. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. De hecho, en el libro de Efesios, el capítulo 1, el apóstol Pablo abunda un poquito más sobre esto. Y escucha cómo lo dice. Dice: Dios resucitó a Cristo, escucha esto, y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono, con ese mismo poder. Dice: Dios le dio, no solamente le dio un lugar a la derecha del trono del Padre, sino que también le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Y escucha lo que dice: y sobre todo lo que existe en este mundo y en el mundo que vendrá. Jesús no solamente tiene poder en el cielo y la tierra, sino cuando este mundo sea destruido y Jesús cree un cielo nuevo y una tierra nueva, Jesús seguirá siendo el Señor de señores y el Rey de reyes, aleluya. Jesucristo se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora quiero que usted vea, dice que se le dio lugar en el cielo a la derecha, y junto con esa posición de autoridad también se le dio dominio sobre todos los espíritus. En otras palabras, lo que está haciendo el apóstol Pablo es preparándonos para decirnos lo que viene ahora. Está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso y lo está preparando para enseñarle una verdad importante. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Usted tiene que entender que lo que Jesús hizo como tu representante, lo hizo para ti y lo hizo para mí. Cuando Él murió, murió por ti para que tú no tengas que morir. Cuando Él resucitó, y tú resucitas junto con Él. Cuando Él venció, tú venciste junto con Él. Cuando Él se va al cielo con toda autoridad sobre todo señorío, también te ha puesto a ti junto con Él para que tengas todo señorío y autoridad sobre principados y potestades. You see, you are the body of Christ. Listen to me carefully. Si Jesús es la cabeza del cuerpo y tú y yo somos el cuerpo de Cristo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo, mi hermano? Sí. Pero el cuerpo de Cristo físico, su genuino cuerpo que fue encarnado y recibió glorificado, está en el cielo. Lo que indica que su cuerpo espiritual, que somos tú y yo, estamos en la tierra, pero también estamos en el cielo de manera figurativa, con autoridad y con poder, porque somos el cuerpo de Cristo. You see, that's what people have not understood. If the head is in control, the body is in control. Si la cabeza está en control, el cuerpo está en control. Si la cabeza está en victoria, el cuerpo está en victoria. Si la cabeza está en salud, el cuerpo está en salud. Sí, a veces pensamos que it has to do with us. It has nothing to do with you. It has everything to do with what Jesus already accomplished for you at the cross of Calvary. Tiene todo que ver con lo que Jesús ya hizo. Porque Jesús venció a Satanás. Tú puedes tener victoria sobre los principados y las potestades. He did it already. Ya Él lo hizo. Ya tuvo victoria. Ahora, léalo de nuevo conmigo. Efesios 1:20. Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo,
a la derecha de su trono. Y después dice, y le dio también a Cristo dominio sobre todo espíritu que tienen poder y autoridad. Ahora, vea conmigo lo que dice la palabra en el mismo libro, más adelante el apóstol Pablo, porque a eso es que lo quiere llevar él. En Efesios 2, versículo 5, él dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién? Junto con Cristo. Ok, y escuche la frase, juntamente con Cristo. Después dice Pablo, por gracia soy salvo. O sea, no te lo merecía. Nos recuerda el apóstol Pablo, ninguno lo merecíamos. Porque todos hemos sido pecadores, todos lo hemos fallado a Dios, todos hemos traicionado a Dios. Por gracia soy salvo. Y después dice, no solamente Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, sino que, dice el versículo 6, y juntamente con Jesús nos resucitó. Y después dice, y juntamente nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Did you follow me? Are you understanding what I'm trying to explain to you? ¿Me entiende lo que quiero explicarle? Primero nos dice, estaba muerto en pecado. Pero porque Jesús murió, tú moriste junto con Él. Y ya no es necesario que tú mueras porque moriste con Él. Ahora, también juntamente con Él, no solamente morimos con Jesús, pero resucitamos con Él. Pero recuerda que la resurrección de Jesús no se detuvo ahí. Él ascendió al cielo. Y porque Jesús ascendió, de una forma figurativa y de una forma de autoridad y dominio, tú también ya ascendiste al cielo. ¿Sabes por qué? Porque Dios existe en la eternidad. Tú y yo no lo podemos ver, no lo podemos entender, pero para Dios ya pasó. It is done. Por eso Jesús dijo, ¿sabe? It is finished. Consumado es. Jesús lo terminó todo, aleluya, para que tú y yo nos apropiemos de esa verdad. I'm just praying to the Holy Spirit that He will open your understanding today. Le estoy orando al Señor que por favor le abra su entendimiento para que entienda esta verdad. Porque lo que entendemos es esta verdad, andamos en victoria sobre la muerte, sobre el pecado y también sobre principados y potestades. That is the truth of the Word of God, but you have to accept it by faith. You can only make it a reality in your spirit when you believe it in your mind and when you take heart of it here inside your heart. Hallelujah. Gloria sea el nombre del Señor. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es: si estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, también tenemos poder y dominio sobre todo poder del maligno. En otras palabras, porque Jesús venció a Satanás, nosotros podemos andar en victoria. Aleluya. Ahora, el apóstol Pablo, él enfatiza esto en todas sus cartas, de una manera u otra, pero la forma en que se lo dice a los romanos me tomó a mí pensar y dije, pero ¿por qué usa Pablo esta palabra? Y yo quiero que usted vea conmigo cómo Pablo habla sobre esta verdad de una manera distinta en el libro de los Romanos. Versículo 37 del capítulo 8 de Romanos, Pablo escribió estas palabras: antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Tribulación, angustia, problemas, dificultades. Ante todas estas cosas, tentaciones, dudas, temores. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, por favor, la pregunta que yo me hacía esta semana: ¿por qué tuvo que decir Pablo somos más que vencedores? Porque si tú eres vencedor, punto. I mean, what point is he trying to make? ¿Por qué tiene que usar la palabra más que vencedores? Porque si tú venciste a tu oponente, lo venciste, punto, le ganaste. I mean, it's the same thing, isn't it? You know what it is? ¿Sabe lo que pasa? Que Pablo está tratando de transmitirte a tu mente y a mí de que la forma que vencemos no fue una competencia kind of close. It wasn't. No fue una competencia que se le hizo difícil a Jesús vencer a Satanás. No había competencia. Porque Jesús es Dios, aleluya. Y por eso Pablo dice que somos más que vencedores. O sea, de forma absoluta, de manera inequívoca, somos vencedores. Y por eso dice somos más que vencedores. No solamente eres un vencedor, eres más que un vencedor. O sea, te está confirmando una y otra vez que aunque no sientas que eres vencedor sobre ese pecado, sobre esa tentación, sobre esa duda, sobre ese temor, la verdad es que la Biblia declara que somos más
que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. ¿Quién te amó? Jesús te amó de tal manera que vino a este mundo a dar su vida por ti. ¿Y por qué tú eres más que vencedor? Porque la Biblia declara que Jesús es vencedor. La Biblia declara que Jesús está sentado a la diestra del Padre con todo poder y con toda autoridad. Por lo tanto, tú también eres un vencedor. Ay, pastor, pero qué frustración escuchar esas palabras. ¿Sabe por qué yo digo eso? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es: si somos más que vencedores, entonces, ¿por qué muchos viven vidas derrotadas? Si Dios declara por su palabra de que somos más que vencedores, ¿por qué lamentablemente hay cristianos que viven vidas espiritualmente secas y fracasadas? ¿Por qué hay cristianos que todavía siguen luchando con los mismos pecados, con las mismas tentaciones, siguen tropezando con la misma piedra? It should not happen. It should not be. Porque la Biblia declara que somos, no es que vas a ser, ¿escuchaste? Eres en el nombre de Jesucristo. Eres un vencedor, eres una vencedora, aleluya, por medio de Jesucristo, aleluya. Ahora, si yo fuera a responder, creo que son dos cosas por las cuales las personas no se sienten vencedores. Número uno, porque luchamos con nuestras fuerzas y no las fuerzas de Dios. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Número dos, porque pensamos que tenemos que vencer a Satanás. Y le voy a mostrar un momentito, en un momento de que tú no tienes que vencer a Satanás. Jesús ya lo venció. Tú tienes simplemente que resistirlo. De hecho, el fracaso de muchos cristianos es que están peleando en contra de Satanás. Y Satanás se ríe de ellos. Porque Dios no te llamó a pelear en contra de él. Él está derrotado. Tú tienes que resistirlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y proclamar la victoria del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y cuando tú caminas en el Espíritu bajo ese entendimiento, eres libre. Pues dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque el enemigo usa, ¿sabe qué? Mentira. Dice la palabra que de lo suyo habla porque es padre de mentira. No habla verdad, habla mentira para esclavizar y detener el progreso de los hijos de Dios. Aleluya, sea el nombre de Dios bendito. Ahora, ¿cómo nos apropiamos de esa victoria? ¿Cómo hacemos real en la vida práctica de que somos más que vencedores? ¿Qué tenemos que hacer? Si ya es un hecho, ¿cómo nos apropiamos de esa verdad? Es un hecho que yo soy hijo de papá y mamá. Es un hecho. Es posible que papá y mamá en algún momento me hayan abandonado. Eso no cambia el hecho de que yo sea hijo de papá y mamá. Con Cristo no pasa así. Jesús nunca, el Padre nunca te abandona. Pero a veces, hermanos, nos sentimos de una manera contraria al hecho real que existe. Y aquí lo que está enseñando la palabra, hermano, que hay cosas que tenemos que apropiarnos y aplicar y enforzar y creerlas y movernos en esa verdad para que lo que ya Jesús ganó por nosotros se convierta en realidad en la vida práctica. It is done, it is finished, it is real. How do I make it real in my life? Número uno, para que la victoria de Jesús se haga real en nuestra vida, necesitas fortalecerte en Dios. El problema de muchos cristianos es que fracasan y tropiezan con la misma piedra porque tratan de fortalecerse en su fuerza. No, yo puedo, that's okay. Let's go eat together at this place. We're just going to have a talk. I can't control myself. Bueno, no importa, vamos a una persona del sexo opuesto, pero vamos a bebernos un café. Yo sé controlarme, yo sé que tengo esposa, pero sé controlarme en mi propia fuerza. No importa, ¿sabes? Vamos a una mentirita en los taxes. No importa, yo sé que Jesús murió por perdón de mis pecados. Y después la IRS te multa y te llevan preso. You follow me? Ay, como que por ahí Dios está hablando, ¿no? Necesitamos fortalecernos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces nos fortalecemos en nuestro conocimiento, en nuestra propia confianza, en nuestra propia seguridad, en nuestra propia experiencia, en el consejo del hermano, en el apoyo del amigo.
Y todo eso es bueno y en algunos momentos necesario, pero déjame decirte, nada de eso es suficiente para fortalecerte, para que tengas victoria y hagas real lo que ya Jesús ganó por ti. La única manera en que podemos nosotros apropiarnos de la verdad es fortalecernos en Dios. No es con espada, no es con ejército, no es con sabiduría humana, es por mi espíritu. Y de hecho es tan importante, y Dios te lo hizo tan fácil, que ¿sabe lo que hizo? Vino a morar en ti. Él te dice, está garantizada tu victoria al punto que vengo a morar en ti. El Espíritu Santo son las arras, la promesa de tu victoria. He lives within you, vive en ti. Pero tampoco sabemos esa verdad, o por lo menos no actuamos como que es real en nuestra vida. Y seguimos pensando que somos derrotados, débiles. Mentira de Satanás. Por eso que estás oprimido todavía. Tú eres vencedor, aleluya. Tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. El que está contigo es más fuerte y más grande que el que está en el mundo, aleluya. Pastor, ¿cómo me fortalezco? Pues sencillo, ve a la fuente. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi papá compró unas placas solares. Y estas placas solares, cuando el sol estaba dando, el agua estaba caliente. Y sabe, cuando estaba nublado, el agua estaba caliente. Porque las nubes nunca podían parar los rayos realmente. Y sabes que las nubes de tu vida, las dificultades de tu vida, los temores de tu vida, no pueden apagar la luz del evangelio en ti. Cuando tú estás creyendo al Señor, hermano, aunque el enemigo quiera hacerte creer que eres un derrotado, la verdad dice que eres más que vencedor. Y la luz de Cristo vence las tinieblas, aleluya. Pero tienes que apropiarte de esa verdad. ¿Y sabes cómo el agua se ponía caliente? Porque estaba expuesta ante el sol. Y aunque las circunstancias de la vida a veces como que quieren opacar la luz de Cristo en nosotros, no hay nadie que la pueda opacar. No one can detain the glory of God upon your life. Nobody can hold back what God wants to do in you. Pero tú tienes que creerlo. Y tienes que operar bajo esa premisa. Y por lo tanto tú vas a Él. ¿Tú sabes dónde mi papá puso aquel calentador solar? No lo puso dentro de la casa. No lo puso debajo de un árbol. Lo puso encima de la casa y lo expuso ante la misma presencia del sol. Y cuando tú tienes tu cámara secreta, aleluya, y te expones ante Dios mismo, ante su espíritu de manera transparente, y estás allí para que la gloria de Dios te llene, oh, Dios te va a impregnar de su presencia. Y te va a pasar como le pasó a Moisés, que la gloria de Dios se veía sobre sus rostros, aleluya. Y el pueblo temía porque Moisés estaba con Dios, aleluya. Y déjame decirte que cuando tú estás en la presencia de Dios, también los demonios huyen y tiemblan y se apartan, aleluya. ¿Por qué? Porque nada ni nadie puede resistir la presencia viva de un Dios vivo, aleluya. Ningún demonio que pueda venir a oprimirte puede confrontar la verdad de que ya está derrotado. See, they know they are already defeated, but you have to remind them. Los demonios, sabes, tratan de engañar, como engañaron a Eva. Pero tú tienes que recordarle de que ellos ya están derrotados. Lo segundo que tenemos que hacer si queremos realmente apoderarnos de la victoria que ya Jesús ganó para nosotros, es que necesitamos resistir a Satanás. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. O sea, para que podáis resistir, para que no flaquees, para que te permanezca parado ahí firmemente contra las acechanzas, o sea, las estrategias, las artimañas, los engaños del diablo. Después dice el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis luchar en contra de Satanás. ¿Is that what it says? No. ¿Sabe lo que dice? Póngase en toda la armadura de Dios para que podáis resistir, permanecer en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. It's not about overcoming Satan because Jesus already did it. It's about resisting the devil. No tiene que ver con vencer a Satanás porque ya está vencido. ¿Por qué luchas con alguien que está vencido?
¿Qué ocurre cuando hay dos boxeadores dentro del ring y uno de ellos lo noquea? No va a luchar con alguien que está en el piso. He's already defeated. De hecho, sabe, el árbitro no lo va a permitir. Dios no va a permitir que tú luches con alguien que está derrotado. Ya Él lo venció en tu nombre, aleluya. Apodérate de esa verdad y levántate victorioso en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Si Jesús triunfó sobre Satanás y los espíritus malignos, tú y yo tenemos que creerlo y no tenemos que tratar de vencerlo. Solamente tenemos que resistirlo. Ahora, imagínate si Dios es tan bueno y misericordioso. Imagínate si Dios está comprometido en garantizar tu victoria. Que escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel. ¿Se escuchó eso? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis luchar en contra de Satanás. It doesn't say that, right? No nos dejará ser tentado más de lo que podéis, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué? Resistir. Él nunca va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. ¿Por qué? Porque Jesús ya garantizó tu victoria y nunca va a permitir que venga algo sobre ti que tú no puedes vencer. Porque Él te hizo un vencedor y ese garantiza que tú puedas vencer en todos los momentos adversos de tu vida. En todo momento de tentación, en todo momento de duda. Tú eres más que vencedor. And He is so committed with you that He's not going to let anything or anyone come across you that can overcome you. He's guaranteeing your victory. No os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que cuando viene la tentación, Él va a dar una salida. Yo siempre le digo a la gente cuando hablo de tentación, ¿sabe? Ask yourself this question: where is the door? ¿Dónde está la puerta? Hay una salida. Dios garantiza una salida para tu victoria. Ahora, si es cierto de que Dios no nos permite ser tentados más de lo que podemos resistir, entonces ¿por qué no resistimos? So let's keep going deeper. Porque no nos hemos sometido a Dios para recibir su poder. ¿Te acuerdas el punto número 1? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su gloria. Hay que fortalecernos en Él. No puedes resistir a Satanás primero sin antes someterte a Dios. And that's the key. Y por eso que Pablo sigue hablando sobre el tema. En este caso Santiago, el hermano de Jesús, habla también sobre este tema. Porque sabe, Dios quiso que los apóstoles y los líderes del primer siglo enfatizaran esto una y otra vez en los evangelios, en las cartas, porque Él sabe que es esencial. Porque cuando tú sabes algo y lo entiendes y lo llevas a tu corazón, entonces te apropias de Él. Y por eso Santiago dice en versículos 6 y 7 del capítulo 4: pero Él nos da mayor gracia, nos ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo. No dice primero resista al diablo, dice primero sométete a Dios, resistan al diablo y el diablo de vosotros huirá. But that's the order. First we submit ourselves to God. First we depend and we strengthen ourselves in the Lord. And then we resist the enemy. Primero, ¿saben? Nos fortalecemos en el Señor y luego resistimos a Satanás. Y la palabra te garantiza que el enemigo va a huir de ti. ¿Tú entiendes lo que significa va a huir? He's gonna leave. He is scared. ¿Sabes por qué yo digo que está asustado? Porque él sabe que él es un vencedor, pero él va a actuar como si fuera un victorioso. Y tú y yo tenemos que recordárselo: Satanás, tú eres un mentiroso. Tú estás vencido. Jesucristo me ha hecho más que vencedor. Yo soy un vencedor. Yo soy un conquistador. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Yo vengo a vivir una vida victoriosa en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el diablo no puede leer tu mente. Y ahí radica el problema de muchos cristianos. Es que están pensando, pero no solo dicen, díselo, verbalízalo. Él no puede leer tu mente, pero puede escuchar las palabras que tú profesas, la verdad. Y la verdad de Dios siempre vence la mentira del enemigo.
Y hay que confesarla y creerla de todo corazón. Ahora, quiero regresar a la palabra: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Una persona que piensa que no necesita a Dios para vencer, una persona que no se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, es una persona que tiene orgullo, porque piensa que lo puede hacer por sí mismo. Y ese es el fundamento por el cual fracasa y no vive victorioso. Y por eso la Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Porque cuando Dios ve, ¿sabes? Tú no tienes que reconocer, tú tienes que reconocer el perdón de que en tu fuerza no puede. De hecho, la razón por la cual a veces fracasamos como cristianos es porque pensamos que podemos nuestra fuerza y hacemos estrategias y planes humanos, pero seguimos tropezando con la misma piedra. Y por eso Jesús dice, ¿sabes? No hagas eso. Yo lo hice porque acepta, apropiate de la verdad. Ven ante mi presencia humildemente, reconoce que necesita mi poder, sométete a mí, busca mi presencia, luego resiste al diablo. Y el resultado, el producto es, él va a huir de ustedes. ¿Cuántos recuerdan lo que Jesús hizo cuando fue tentado por Satanás? Ir al desierto. En 3 ocasiones Satanás viene con una mentira a ofrecerle algo a Jesús. Jesús lo creó todo, ¿se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El creador del mundo vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, dice Juan. Y aquí está Satanás ofreciéndoles cosas que no son de él. Pertenecen a Cristo, aunque él tiene autoridad como príncipe. Jesús era el dueño. Jesús le dijo, ¿sabes qué? You can have it for a little while, but it's mine. I'm coming back for it. It's mine. Vengo a cautivar nuevamente lo que conmigo. Vengo a restaurar lo que le dije al hombre que le pertenecía, el dominio sobre la tierra, sobre los principados, sobre las potestades. Aleluya. Eso es lo que Jesús ha hecho como real. Y tenemos que entenderlo. Pedro dice, en 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí viene la palabra de nuevo, para que no se nos olvide. Vuelve a decir, ahora no es Pablo ni Santiago, ahora es Pedro. ¿Se acuerda? Pablo, Santiago, Pedro ahora dice lo mismo, el apóstol. Él viene como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. No es vénsanlo, resístanlo. Manteniéndose firmes en la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por obra, y por eso es que tenemos que estar empapados de la palabra de Dios. Por eso Jesús en su humanidad, porque recuerde, Jesús venció a Satanás en su humanidad. No fue solamente como Dios, porque como Dios no había competencia. Jesús vino y se encarnó, y como el Hijo de Dios, el ser humano, venció a Satanás en la carne. Por eso es que tú y yo podemos tener victorioso. Por eso es que Satanás está avergonzado, porque Jesús venció en la carne. Él pensaba que podía derrotar a Jesucristo, tentarlo, hacerlo caer, pero Jesús fue santo, perfecto, sin mancha, sin arruga, y venció a la muerte y al pecado. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Ahora escucha lo que dice: sabiendo que vuestros demás hermanos también están padeciendo o soportando la misma clase de sufrimiento. Una de las mentiras que Satanás utiliza con los cristianos. A veces pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo. A veces pensamos que somos los únicos que estamos dudando. A veces pensamos que somos los únicos que estamos batallando con alguna debilidad en nuestra vida. Y por eso nos quedamos callados, porque pensamos que los demás son santos, que nunca han pecado. Somos santos porque Dios nos ha hecho santos. Pero en la vida práctica a veces la santificación no se ha realizado para algunos. ¿Y sabes para quiénes no se ha realizado? Para aquellos que todavía no han entendido que Dios los ha hecho más que vencedores. Pero aquellos que realmente se apropian de esta verdad, entonces pueden resistirlo manteniéndose firme en la fe. ¿En la fe de qué? En la fe de lo que Jesucristo ya hizo por ti. No en la fe de que tú puedes hacer las cosas por ti mismo, sino en la verdad, en el conocimiento de la verdad de lo que Jesús ya ganó al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Eso es lo que hace las diferencias. Ahora, el apóstol Pablo vuelve a tocar el tema en 2 Corintios 11, versículo 3, y nos explica ahora cómo es que Satanás engaña a aquellos que son vencedores. Observa conmigo 2 Corintios 11, 3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero en Cristo. La gente dice, él cayó en pecado o ella cayó en pecado porque no tenía realmente un compromiso puro y sincero. Hay muchos cristianos que tienen un compromiso puro y sincero que caen de la gracia de Dios y pecan. La pregunta es ¿por qué? De hecho, si tú ves y lees con cuidado lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que Eva tenía un amor puro y sincero. De hecho, Eva nunca había gustado del pecado antes. Nunca estuvo expuesto antes al pecado. Y su relación con Dios era sincera y pura y real. Sin embargo, fue engañada. La razón por la cual cristianos que viven una vida pura en algún momento, cristianos que son sinceros, que aman a Dios, caen de la gracia de Dios y fallan, es porque lamentablemente Satanás, su principado y sus potestades, con astucia lo han engañado, ofreciéndole algo como verdad que es mentira. Esa dificultad no te satisface tu esposa en tu casa. A lo mejor con esta mujer puedes satisfacerte. Y terminas destruido, perdiendo su casa, su paz y todo lo demás. Que tengo una necesidad, pero si hago esta transacción solamente una vez solamente, a lo mejor puedo salir. Y termina en la cárcel por 5 años. Mentiras de Satanás que le ofrecen algo como real, como verdadero, que termina, como dice la palabra, hay camino del hombre que le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Pero ¿cómo es que Satanás nos hace caer ahí? De manera astuta, de manera engañosa. No es ofreciéndonos el malo y diciéndonos las consecuencias, es ofreciéndonos algo falso como verdadero. Y por eso es importante que conozcamos la verdad de Dios, que estudiemos la verdad de Dios, que nos apropiemos de esa verdad de Dios. Satanás nos engaña con pensamientos de mentira. Ahora, ¿cómo lidiamos con el engaño de Satanás? ¿Cómo podemos garantizar que nos apropiamos de la victoria? Ya hemos mencionado 2 cosas. La tercera es, para que la victoria se haga real en tu vida, necesitas llevar cautivo todo pensamiento rebelde. De hecho, yo diría todo pensamiento de mentira. Porque recuerda, el Satanás te engaña con astucia, ofreciéndote mentira. Dice Jesús que de lo suyo habla porque es padre de mentira. Nunca habla verdad, siempre habla mentira. Y por lo tanto, con astucia, con engaño, así como engañó a Eva, que vivía en un ambiente, y a Adán en un ambiente perfecto, así mismo hace en tu vida cuando ya tú tienes un ambiente perfecto en Cristo. Vencedor, victorioso. Ese es el ambiente en el cual Dios te declara que tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales como vencedor. Pero en la vida práctica a veces no somos eso. ¿Por qué? No porque no seamos vencedores, sino porque nos hemos dejado engañar por las artimañas del maligno. Y por eso Pablo dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento rebelde. Vea conmigo, 2 Corintios 10, versículo 3. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Por el contrario, usamos armas poderosas de Dios. Las armas poderosas de Dios. Y no existe una arma más poderosa que la verdad. Lo único que contrarresta la mentira es la verdad. Lo único que puede cancelar la mentira de Satanás es la espada del Espíritu. ¿Cuántas veces lee la Biblia? Yo me temo que algunos cristianos solamente escuchan la Biblia cuando viene el domingo a la iglesia, que el pastor se la da digeridita, que pasó 10, 15 horas. Pero en la casa no la leen, no la comen. No solo de pan vive el hombre. ¿Cuántas veces tú comes a la semana? O mejor dicho, ¿cuántas veces comes al día? A la semana ni se diga. En el aspecto humano, pero en el aspecto espiritual, ¿cuántas veces come? Pues el domingo, pastor, cuando usted me sirve ese manjar. You're not going to go anywhere in liberty if you're depending on the food that I give you. You need to eat your own food. Let me tell you, you need to cook your own food. Tienes que cocinar tu propia comida, aleluya, y comerte el rollo de la palabra de Dios que te da fuerza, aleluya. No es con espada y con ejército, sino con mi espíritu. La palabra rema de Dios en tu corazón. ¿Con qué guardará el joven su camino? Aleluya, con la palabra de Dios. Eso es éxito. Tú no vas a ser más que vencedor si dependes del mensaje del domingo. Tienes que meterte en la palabra, vivirla, leerla, examinarla, declarar su verdad y caminar por fe. No por cómo te sientes, por fe, por lo que ella dice. Porque cuando haces eso,
vas a crecer. Yo entiendo que un bebé pequeño necesita que la mamá le dé la comida. I mean, that's okay. Así que si tú eres recién nacido en el evangelio, it's okay. Come, I'll give you baby food. You can take it. Pero si ya tú tienes 10 añitos, o 20 o 30 en el evangelio, yo no te voy a sentar en la silla del bebé chiquito y darte baby food. Tú necesitas un steak. Y por eso hay muchos cristianos débiles, porque depende del mensaje del domingo, pero no comen nada espiritual en sus casas. La única manera en que podemos vencer es usando las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas de razonamiento humano. Tu mente razona y en ella se crean fortalezas de mentira que te cautivan y te hacen de esclavo de la mentira, esclavo del pecado. Dice, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Usted ve? Lo falso es lo que esclaviza a los hijos de Dios. Somos más que vencedores, pero las artimañas del diablo de la mentira esclavizan a los hijos de Dios y no pueden vivir libres. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. It's like you have a filter in there. Cuando químicos, yo recuerdo que utilizamos algunos experimentos y teníamos algunos magnetos. Y en el magneto, ¿sabes qué? Eso atraía algunos metales para hacer el proceso de oxidación. Y traspasamos metales de un lugar a otro, pero era por ese magneto. Y ese magneto evitaba que todo aquello que corrompía hiciera daño y la reacción pudiera completarse completa. En términos espirituales, ¿sabe? Dios te ha dado también un magneto, su verdad, para que tú puedas realmente usarlo como un filtro y llevar esos pensamientos ahí. Y si no son de acuerdo a la verdad de Dios, ¿sabes qué? Los cancela. Los cancela, los lleva, dice la palabra que capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a la persona a obedecer a Cristo. Tenemos que tomar todo razonamiento humano y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Es la única manera, hermano, que podemos vivir victorioso. Recuerda que dijimos al principio que tu función no es pelear en contra de Satanás. Ya Jesús peleó en contra de él y lo venció. Tu responsabilidad es resistirlo. Y cuando tú lo resistes de acuerdo a estas tres maneras que hemos mencionado nosotros ahora, cuando tú lo resistes fortalecido en Dios, cuando tú lo resistes entendiendo que necesitas a Dios para que te ayude, y cuando tú lo resistes con la verdad, entonces, y solo entonces puedes realmente tú apropiarte. ¿Cuál es tu punto de acción? Sencillo. Tienes que primero someterte a Dios. Es la razón por la cual caes. Porque a veces estás tratando de resistir al diablo, las tentaciones, lo maligno, pero no lo has hecho. ¿Sabes por qué? Porque no estás sometido a Dios. Y déjame decirte, cuando nos alejamos de Dios, Dios no viene a acusarte, Dios no viene a juzgarte. Él viene a invitarte, come back, submit yourself back to me, and I'm going to give you victory in every area of your life. Dios no quiere, hermano, que vivamos alejados del Señor. Entonces el problema no es que nosotros estamos alejados de Dios. El problema es que no venimos a acercarnos a Él. El problema no es que estuvimos fuera de la voluntad de Dios, que no venimos a someternos de nuevo a la voluntad de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo de vosotros huirá. Dios quiere deshacer, dice la palabra, que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Yo no sé cómo tú estás hoy, pero quiero decirte una cosa: Jesús vino para deshacer toda obra. Tienes que entender esta verdad. Y con esto termino. Que porque Jesucristo venció a Satanás, a los principados, a las potestades, entonces tú puedes vivir en victoria. Y la única forma de hacerlo es sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, y la palabra garantiza que el diablo va a huir de nosotros. Por eso fue que cuando Jesús le dijo a Satanás, ¿sabe? Escrito está. Satanás volvió, pero Jesús lo resistió una vez. Satanás volvió, Jesús le dijo, escrito está, y Jesús lo resistió una segunda vez. Satanás volvió una tercera vez y Jesús lo resistió una tercera vez y le dijo, escrito está. ¿Y qué hizo Satanás? He flee.
Y yo, ¿sabes qué? Con este no puedo, porque está anclado en la verdad poderosa de Dios. No hay mentira que lo haga caer, no hay mentira que lo engañe. Es un hijo de Dios que conoce la palabra, que conoce la verdad, que vive anclado en la verdad de Jesucristo, en el fundamento, en la roca inconmovible que es Jesucristo. Ponte de pie en esta tarde. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque tu verdad nos hace libres. Gracias porque tú has declarado, Padre mío, que somos, no que seremos, que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Tú conoces, Padre, la vida de cada persona en este lugar. Y tú sabes, Padre, cuáles de mis hermanos se han apropiado de esta verdad. Cuáles de ellos, Padre, viven, Dios mío, en libertad. ¿Cuáles de ellos, Padre mío, viven realmente, Señor, aleluya, victoriosos, más que vencedores? Pero también tú sabes cuál de ellos han sido engañados por la mentira del diablo. Pero hoy, Padre, tú no los juzgas. Hoy tú no los rechazas. Hoy tú no los acusas. Tú los invitas. Tú los invitas a apropiarse de tu verdad. Tú los invitas a someterse nuevamente a tu verdad, porque solo así podrán resistir al diablo, porque ya tú lo venciste. Ya nosotros no tenemos que vencer a Satanás, porque tú lo venciste. Y porque tú venciste a Satanás, nosotros somos más que vencedores, Padre. Ahora te pido, Dios mío, que podamos apropiarnos de esa verdad. Que podamos, Padre, vivir la vida victoriosa que ganaste para nosotros a través de tu Hijo Jesucristo.